Buenas, vamos que se van Hola, sumando. profe. A la gente, ¿cómo andan? Hola, profe. Todo bien. Hola, chicos. Hola, buenas tardes. Buenas, Buenas buenas. tardes. Buenas. Bueno, la clase Háblate el tuyo. primera parte. Ahí, así. Ahí, doble clic. Ahí va. Bueno, ¿cómo andan? Les comento, la clase de hoy va a venir organizada de esta forma. Como ahí estuve hablando con la gente de la universidad, la fecha de final tiene que ser como la última semana de julio antes de las vacaciones. Entonces, yo lo que dije, para que la evaluación de lo que nosotros vayamos a hacer sea completa, vamos a dar... paren que no les estoy compartiendo la pantalla. Ahí estoy. Hola Diego, en el chat. Abro el chat acá. Y comparto la clase de recién. ¿Por qué no me aparece si lo tengo? Trigonometría. Compartir. Trigonometría. Ahí va. Bueno, les comento esto. Hoy es 2. La próxima es 9. Y la próxima es 16. Bueno. El 23 va a ser la primera fecha de examen. ¿Sí? Para que agenden y agendemos todos. Les voy a tomar el primer parcial el miércoles 23. ¿Sí? Para que agenden la fecha de que ese día van a tener parcial de matemáticas. El parcial no se los voy a tomar a una hora puntual. El parcial va a ser yo les voy a dar un examen y ustedes van a disponer de las 0 a las 23 horas del día miércoles. Quiero decirles, si ustedes laburan a la tarde, laburan de mañana y necesitan ese rango de 3 horas que va a durar el examen, pueden disponer del momento del día que quieran, dada la situación esta, ¿no? De que no estamos en el aula. Eso es lo primero, primer comentario sobre el examen. Por lo tanto, miércoles 7 de julio va a ser el recuperatorio, la segunda fecha de examen. Digamos. El examen, lo que yo les voy a exigir y a proponer es que aquellos que saquen más de 7 van a promocionar la materia. Es decir, no tienen que dar un final. Los que saquen de 4 a 6 van a ir a final. La idea es que la materia ustedes la van a aprobar, pero después tienen que rendir, en caso de no promocionarla, un examen final. Como pasa en las otras materias de la carrera. Bueno, eso es lo primero. Ahora, para un poco comentarles cómo viene esto. Las clases que vamos a ver van a ser trigonometría, que yo la dividí en 2 partes, para poder hacer una separación entre lo que es tales y después lo que son teoremas sobre coseno y seno y algunas aplicaciones. La idea es que entre esta clase y la que viene vamos a ver trigonometría. El 16 quedaría para un repaso general. Quiero decirte, yo me voy a conectar y proponiendo ejercicios distintos. La idea es que vayamos charlando y si hay alguna duda de todos los ejercicios de las guías que ustedes tienen, los puedan preguntar y los vayamos viendo. ¿Está bien? Hoy mismo yo me organicé como para cuando terminemos esta parte de trigonometría, retomar ejercicios de clases anteriores, ¿sí? Por ejemplo, justo ahí estaba mirando desde la práctica 3, desde lo que era operaciones con logaritmos y algunos de esos temas, que estaban los de la escala de los terremotos. Entonces, de ese ejercicio lo voy a agarrar y la idea es que lo hagamos. ¿Entienden? Voy a hacerles algunas preguntas
para ver algunos aspectos de este tipo de funciones, de logaritmo y algunas cosas más. Pero, bueno, nada, quería empezar la clase diciéndoles esto para que más o menos ya estemos enfocados. La unidad 8, que es lógica, yo no la voy a tomar en el examen. Lo que voy a hacer entre hoy o mañana, porque vamos a terminar tarde seguro. Después lo que voy a hacer es, les voy a subir igualmente, como lo que es la teoría que les hubiese dado de lógica, por si ustedes la quieren chusmear y la quieren ver y cualquier cosa, de eso ustedes pueden ir leyendo. Hola Jorge, ¿cómo va? Eso tiene que ver con lo que vendría a ser el cronograma de la materia, en el cual lógica de predicados ni lógica digital lo vamos a llegar a ver en esta situación, en este curso, y no se va a evaluar. Yo les voy a mostrar, les voy a dar la teoría para que ustedes la dispongan, y bibliografía por si quieren leer de ahí, y cualquier duda preguntarme, a mí no hay problema, yo eso, si quieren saber algo, se los explico, pero quiero decirles, no los voy a evaluar de eso. ¿Está bien? La evaluación va a ser un examen que va a ser un papel donde ustedes van a tener que resolver, la hoja la van a poder disponer en la computadora, en el monitor, donde sea, pero ustedes lo tienen que resolver en papel. Le sacan fotos, lo suben a PDF y lo suben a la página de internet, a la página del campus. En caso de que ustedes tengan algún problema con subir el archivo, disponen de mi mail. Ustedes tienen mi mail, cualquier cosa me escriben un mail a la casilla y me mandan el archivo PDF. Eso es por si llega a haber cualquier problema. Y un problema que nos pasa a cualquiera de nosotros es, no sé, se me cortó internet, qué sé yo, le digo algo por decir. Y quizás el campus tarda en reponer, me mandan un mensaje y me dicen, che, te lo mando por el celular al mail. Sí, mándamelo, no pasa nada. Para que ustedes sepan de que el objetivo es el siguiente: las 3 horas, cuando ustedes empiezan el examen, lo marcan en el sistema. Quiero decir, va a aparecer un enter donde es empiezo a hacer el examen. Pum, empiezan el examen y ahí empezó el tiempo cero. A partir de ahí corren 3 horas por reloj. Y bueno, y ya está. Ahí corren, van a tener tiempo. Seguramente yo les voy a dar 6 ejercicios para que ustedes hagan, justifiquen, lo vayan resolviendo, y la idea es como que de cada uno de los ejercicios yo les voy a decir, bueno, cualquier cosa, resuelvan la siguiente ecuación, y van resolviendo. Y si en alguna ustedes tienen una ecuación y hay logaritmo, entre paso y paso dicen, bueno, acá, ¿qué propiedad usaron? La de la multiplicación, la de la suma, la de la multiplicación y la división, digo. Y por decirles un ejemplo, ¿no? Pero después de eso igual lo vamos a ir viendo, falta todavía mucho, y la idea es que en los repasos yo les voy haciendo preguntas y vamos resolviendo ejercicios para que ustedes también, ante dudas que tengan de ejercicios de las guías, lo podamos responder y ustedes se queden conforme y tranquilo con el material que hay, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Buenas tardes. ¿Va a haber alguna actividad como simulacro? No, Fede, no. Simulacro no. La idea es que con estas autoevaluaciones que yo les voy a ir subiendo, que ahora les volví a cargar las 3, y hoy después a la tarde les voy a cargar o mañana a la mañana, les cargo las de cuadráticas, la de la semana pasada, para que también tengan ejercicios para practicar. De esos ejercicios que están ahí, seguramente va a ser que un rejunte de eso, les voy a armar ejercicios para que tengan que resolver en el examen. ¿Sabés por qué no simulacro? Porque entre que nosotros tenemos una clase por semana, prefiero que el tiempo de la clase lo aprovechemos en consultar, y de última, la parte de estudio y práctica, ustedes la hagan en su casa en el momento que puedan. No sé cómo decirle, cómo se organizan ustedes los días con las materias, con los laburos. Entonces, dado los tiempos, me parece que es mejor hacerlo así. Bueno, si nadie tiene alguna duda o algún comentario,
arrancamos con la clase de hoy, que vamos a ver un poquito. Trigonometría, ¿sí? Una de las, dentro de lo que es las matemáticas y la ciencia, Pitágoras viene desde mucho tiempo, ¿sí? De lo que es el teorema de Tales, que quizás si a alguno le gustan los Lelutier, han hecho que lo tomemos con gracia a Tales, con sus canciones y sus aplicaciones. La idea es empezar a definir un poco lo básico. Que siempre que ustedes escuchen o tengan que definir un ángulo, sepan a partir de qué se lo hace y por qué, ¿no? Entonces, acá la pregunta con la que tenemos la filmina es, ¿qué es un ángulo? Ustedes, supongo que cuando, si alguno es de La Plata o ha venido a La Plata, o mismo en sus lugares donde vivan, hay calles diagonales, quizás empiezan ustedes a medida que van manejando, siempre van calculando el tema de distancias, ¿sí? de intersecciones, y muchas veces los ángulos con los que uno venga, si está manejando, si está caminando, uno va, viste, en la cabeza haciendo como cálculos o va imaginándose cosas. Bueno, los ángulos muchas veces son abstractos. Uno el ángulo lo define en la matemática a partir de ejes cartesianos y lo ve con un número. Pero muchas veces, si uno no tiene un compás o no tiene algo de eso, no puede saber el valor de un ángulo, y muchas veces a ojímetro uno se atreve a decir estimaciones de ángulos, de lados, de distancias. Entonces, ahora, en esta guía, en esta clase, ustedes, la idea es que a partir de conceptos básicos de Pitágoras, podamos vincular a ángulos con lados. Si conocemos lados, podemos determinar fielmente un ángulo, por ejemplo, ¿sí? Se denomina un ángulo a la sección del plano que queda comprendida entre dos semirrectas que se originan en un mismo punto, ¿sí? Discúlpenme un segundo. Ahí va. Disculpen. Familia. Ejes cartesianos. Al igual que lo estábamos viendo, al igual que vimos el asunto de gráficas de funciones, siempre planteamos un dominio, un lugar en el cual vamos a trabajar. Para hacer gráficas, nosotros decíamos, bueno, vamos a plantear un eje X y un eje Y para poder, en ese plano, en ese eje cartesiano, poder ubicar puntos a través de los cuales vamos a vincular funciones, ¿no? En esta situación es lo mismo. Pero el eje cartesiano lo que va a hacer en trigonometría es dividirnos al espacio en 4 cuadrantes. ¿Está bien? Donde uno dice, bueno, vamos a trazar una línea vertical, vamos a trazar una línea horizontal, que van a definir al eje Y y al eje X respectivamente, y a partir de ahí vamos a llamar un primer cuadrante a digamos, el que al plano en el cual empieza a contar el cero. El sentido en el cual crecen los ángulos en trigonometría, uno lo define esto arbitrariamente. Ahora después vamos a ver cómo es el tema de los ángulos, pero uno por convención va a definir que el sentido en el cual los ángulos empiezan a crecer es en el sentido antihorario, tomando como cero al eje X, ¿sí? De manera tal que el primer cuadrante es el que se define de 0 a 90 grados, ¿sí? El segundo cuadrante es el que va de 90 a 180, el tercero es el que va de 180 a 270, y el cuarto es el que va de 270 a 360 grados, que justamente vamos a ver algunas características que tenemos en lo que son las revoluciones angulares, ¿no?
lo que es sentido directo se define justamente al sentido antihorario. La convención, quizás ahí hay una confusión, el sentido horario va en el sentido inverso, digamos, no es el sentido directo. Esto es una forma de definir ángulos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nosotros decimos, ¿qué es un ángulo? Bueno, es lo que queda comprendido entre dos semirectas. Y una buena consulta, una buena pregunta es, ¿y acá? ¿Y este ángulo que está acá? Que vendría a ser un ángulo mayor a este chiquitito que queda comprendido entre medio de los dos. ¿Este ángulo existe? No, no existe. Bueno, entonces, la idea de este concepto, de esta clase, tiene que ver con qué es la trigonometría, que es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre entre los lados de una figura y los ángulos de los triángulos. Se ocupa de las funciones asociadas a los ángulos y estas son denominadas funciones trigonométricas. Que las que vamos a ver son seno, coseno y tangente, y a partir del seno, coseno y tangente se definen a la secante, al coseno, perdón, acá es la secante, la cosecante y la cotangente. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco justamente cómo se definen esas cosas. Y hay quizás a todos nos ha pasado, ¿no? De que vamos a laburar, vamos a cambiar una bombita, vamos a hacer cualquier cosa, y una actividad práctica puede ser, hay que colocar una escalera sobre una pared, ¿sí? De 3 metros de altura. Por seguridad, el ángulo de la escalera con la pared tiene que ser de 48 grados respecto al piso. Deseamos saber qué longitud debe tener la escalera para realizar dicho trabajo. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud de la escalera? Sería la pregunta. Sabemos que el ángulo, ¿sí?, que ocupan lados perpendiculares siempre es 90. ¿Está bien? Este ángulo es un ángulo recto. Es un ángulo de 90 grados. Mientras que el ángulo de 48 grados es el ángulo entre la base de la escalera, entre digamos, la base de la escalera y el piso. Este ángulo que está acá. Por lo tanto, acá vamos a ver que si nosotros sabemos, estoy viendo que me quedó, necesitamos colocar sobre una pared un rótulo a 3 metros de altura. Acá está mal, acá tiene que ir 3 metros. Perdón, acabo de ver que me quedó. Bueno, esto hay que cambiarlo. Lo tengo que cambiar. Acá tiene que ir 3 metros. La idea es que la altura esta, que está acá, tiene que ser de 3 metros. Y conocemos un ángulo que está acá. La idea es que, a partir de relacionar este ángulo con este lado, uno puede obtener cuánto va a medir el lado de abajo, la distancia de la base de la escalera a la pared, así como también la altura de la escalera, cuál es el largo de la escalera. Y en lados, en catetos, ustedes quizás ya lo saben obviamente de la formación básica, digámoslo, pero en un triángulo, ¿cómo se llama el lado más grande, el lado más chico y el lado diagonal, digámoslo así? Cateto, inferior, superior y hipotenusa. Exactamente. Uno los conoce y los distingue como la diagonal es la hipotenusa, y después tenemos los dos lados, que se dice que están perpendiculares uno al otro, son cateto menor y cateto mayor. Jorge, en realidad ya sabemos dos ángulos, ¿no? El de 90 y el de 48. Bien, el de 90 lo sabemos, el de 48 es un dato que nos dan, y acabas de decir algo que está bueno. Si vos conocés este ángulo y conocés este ángulo, ¿cómo haces para conocer el otro ángulo de un triángulo? ¿Alguno? Yo estoy hablando así en voz alta, si alguien quiere hablar y opinar, no lo tendría por qué saber, yo solamente les pregunto. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Muy bien, exactamente. Esa es una definición. En todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores suman 180.
Como nosotros ya sabemos que en este triángulo hay un lado que es recto, hay un ángulo que es recto, que es de 90 grados, la suma entre los otros dos tiene que dar 90 también. De manera tal que, si tenemos 48 y sabemos que 90 menos 48 es el resultado de este ángulo. Ahí recién estamos diciendo varias cosas, pero todavía no dimos ninguna relación entre el ángulo y los lados. Vamos a verlo ahora. Vamos a esta, después subo. La idea es que a partir de los lados y de los ángulos se definen distintas funciones. Como mencionamos, las funciones trigonométricas básicas son seno, coseno y la tangente. La función seno es la que viene dada, ¿sí?, según la relación que existe entre el lado opuesto a un ángulo. Si vamos a tomar el ángulo alfa como este ángulo que está acá, el opuesto es este lado. Entonces, la relación del seno de ese ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. El ángulo, el coseno del ángulo, se define a partir del cociente entre el lado adyacente a este ángulo, el que lo toca al ángulo, sobre la hipotenusa. Mientras que la tangente lo que hace es vincular al seno y al coseno. La definición de la tangente es seno sobre coseno. Entonces, conociendo, ahí lo que podemos hacer es escribir y poner, bueno, si seno es opuesto sobre hipotenusa y coseno es adyacente sobre hipotenusa, las hipotenusas se cancelan y nos queda opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Estas tres relaciones, estas tres funciones que están acá, son la trigonometría, ¿sí? Y a partir de estas tres funciones es que después la matemática creció muchísimo. El conocimiento de estas funciones dio origen a análisis de ondas, el estudio de terremotos y no sé qué cantidad de aplicaciones más infinitas, pero este tipo de funciones son las que se usan hoy en día para estudiar a la luz, para estudiar el sonido, para estudiar el fracking del petróleo, para hacer un montón de otras cosas más que parten desde una lógica muy, muy sencilla, que es el estudio de un triángulo. Un triángulo, esa figura geométrica que tiene tres lados, y nosotros, ahora, en esta figura me refiero a esta que está acá, estamos mostrando un triángulo que tiene un ángulo recto. Por lo tanto, a este tipo de rectángulos se los llama triángulos rectángulos. Y ahí Pedro dice, el SOHCAHTOA, esa regla memotécnica, es la que define el seno. Acá justo están todos en el chat. Voy a hacer una pequeña intervención para escribir algo que está acá. En lo que es el triángulo, voy a hacer, disculpen la no geometría de mi triángulo, pero ahí va. Hay una regla que se define como SO, K, TOA. Que la idea es, el seno es el opuesto sobre el adyacente, el coseno es el adyacente, el coseno sobre la hipotenusa, quise decir, por la H. Voy de vuelta. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Estas relaciones que están acá son las que van a vincular siempre a un ángulo. ¿Con quién? Con los otros dos lados. Con este adyacente y con este opuesto. Entonces, si vamos al ejemplo recién de la escalera. Uno dice, yo tengo mi faro de luz acá y tengo que cambiar la bombita. Tengo que cambiar la bombita. Y la bombita de luz está a 3 metros. Como un aro de básquet, más o menos.
tenemos que este lado son 3 metros. ¿Sí? Y digo, bueno, entonces yo voy a querer subir una escalera a ese punto para poder llegar. Y me dan como dato que el ángulo máximo que resiste el pivote este de la escalera acá, la pata, es de 48 grados. Si vos la pones a, ¿cómo se dice? 49 grados o sería menos. Si lo pones a 45 grados, la escalera se vence y se cae al piso. Entonces, según lo que estuvimos viendo recién, la pregunta de esto es, ¿cuánto mide el largo de la escalera? Es decir, la hipotenusa de esta figura trigonométrica, ¿no? Uno lo que tiene es un ángulo, conocemos por dato el lado opuesto a este ángulo, el adyacente no lo conocemos, este no es dato aún, pero lo podemos calcular. Entonces, si sabemos que el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, vamos a usar la información que tenemos, es decir, vamos a colocar el seno de ¿quién? El seno de 48 grados. Va a ser igual ¿a quién? A 3 metros sobre nuestra incógnita, que es la hipotenusa. ¿Por qué esta es la única incógnita? Bueno, porque el seno de 48 es un número. Es un número. Y ahí viene un tema que antes de agarrar la calculadora, vamos a ver lo que les quiero mostrar esto. Si estos son nuestros ejes cartesianos, este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y, y este es un ángulo cualquiera, alfa, se definen las cantidades coseno del ángulo alfa y seno del ángulo alfa según ¿quién? ¿Quién era el coseno de alfa? Dijimos recién. El opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? El coseno del ángulo nos va a dar... el coseno del ángulo nos va a definir el adyacente. Y el seno del ángulo nos va a definir el opuesto. Es decir, este lado. Entonces, cuando tenemos ángulos muy chiquitos, vamos a llamar, por ejemplo, a este ángulo 5 grados, por decir algo, ¿no? El coseno de 5 grados va a tener mucho piso, mientras que el seno de 5 grados, que se lo define como el lado opuesto, el seno va a ser chiquito. Cuando tenemos ángulos muy grandes, por ejemplo, 80 grados, vamos a poner por ejemplo acá, el coseno de 80 grados es chiquito. Hay un poco piso, mientras que todo lo que es pared hay un montón. Casi todo. Como valor máximo, cuando nosotros tomamos un ángulo de 90 grados, por ejemplo, el seno de 90 grados se define como 1. El valor máximo que toma el seno de 90, el seno de un ángulo, es 1. Lo mismo pasa con el coseno. Pero cuando el seno es de 90, el coseno de 90 es igual a 0. Son cantidades, ¿no? Cuando todo está sobre el eje Y, sobre el eje X no tenemos nada. Mientras que si uno dice, ¿y el coseno de 0? ¿Cuánto es el coseno de 0?
Bueno, el coseno de 0 es 1. ¿Por qué? Porque cuando tenemos todo sobre el eje X, la cantidad es toda en el adyacente, mientras que en el opuesto está 0. Entonces, a partir de esto, uno viene acá y dice, bueno, esto es un número, ¿sí? Ahora sí, pueden agarrar la calcu, que me parece que me quedo allá. Podría haber puesto otro ángulo para no usar la calculadora, pero después, esperen que voy a buscar la calcu porque la voy a necesitar ahora. Ahí va. Bueno, a ver, alguien agarró su calculadora y puso seno del ángulo. Sí, 0,54. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿En qué modo tienen la calculadora? ¿La tienen en D? Y ¿En en D? Rey. ¿RAD? Pero sí, a mí me da 0,74. sí, Bien, a mí también. bien. Lo importante acá es que ese valor que ustedes les da, y yo acá voy a redondear, voy a hacer abuso de notación y voy a poner 0.7. 0.7 es igual a 3 metros sobre la hipotenusa. Entonces, acá tenemos una ecuación. Pasamos a tener una ecuación como las que conocíamos antes. ¿Cómo hacemos para obtener el valor de h? Pasando el 3 multiplicando. Exactamente. Y queda la hipotenusa sola. ¿Pasando el 3 o el 0,7? ¿Cómo hacen? El 0,7. Nos queda 3 dividido 0,7. Claro. Por eso les hago la pregunta porque está bueno eso para verlo acá. Si nosotros tenemos 0,7 igual a 3 metros sobre h, y hay que despejar h, Pasa h está H en el denominador, entonces Claro, lo que uno pasa H dice es, multiplicando y vuelve 7. claro, 0,7. acá uno lo que dice es, bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar h de ambos lados de la igualdad, voy a dividir por 0,7 de ambos lados de la igualdad, y entonces con respecto a lo que teníamos antes teníamos 0,7 igual a 3 metros por h. Entonces, cuando uno hace esto, las h se cancelan, el 0,7 se cancela, y lo que me queda es h igual a 3 metros sobre 0,7. Que es lo mismo que decir, bueno, como este está en el numerador, cuando hay una igualdad lo paso dividiendo, ¿no? Y este está en el denominador, cuando hay una igualdad lo paso arriba en el numerador. Y esto nos queda alrededor de 0,3. 4, 5, 4,28. 4,28, Medio B. 4,30 aproximadamente. Bueno, de 4 metros y medio más o menos, tiene que ser la escalera. Entonces, en este ejemplo, que está acá, que es un ejemplo cualquiera, uno lo que empieza a identificar son el tema de los ángulos que hay. También podría suceder de que uno como dato, acá está, como esta figura que está acá, en vez de tener el ángulo, vamos a decirle, el ángulo de abajo, tenemos el ángulo de arriba. Es decir, que esta figura uno la puede voltear o puede simplemente conocer o tener como dato otro de los ángulos
que la relación trigonométrica se va a cumplir igual, teniendo como dato el otro ángulo. Es decir, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, este ángulo beta, vamos a llamar a este ángulo beta. Y uno dice, bueno, el seno de beta es el opuesto sobre la hipotenusa de esta figura. El adyacente de beta es el que acá uno dice opuesto, sería el adyacente de beta. Entonces, siempre es fundamental reconocer, identificar en las figuras trigonométricas que se está elaborando cuáles son los lados y cuáles son los ángulos que tenemos como dato. Las fórmulas en este caso serían las mismas. Cambiarían, o sea, Opuesto, claro, es lo mismo. eso es absoluto, esto es una definición, esto es Ok. siempre así. Está bien. Lo que es fundamental es, acá mira, justo estaba acá el ejemplo del alfa. Claro, alfa. es plantear bien cuál es el opuesto y el adyacente según el ángulo. Sí. Exactamente. Bueno, y después se define a partir de las funciones inversas. Vieron que cuando nosotros tenemos, lo voy a escribir acá. Uy. Ahí está. Vieron que nosotros cuando estuvimos charlando sobre funciones, hemos mencionado, todavía eso yo en este curso no lo lleguemos a ver, pero hemos mencionado que la función inversa del logaritmo es la función exponencial. A ver, la idea siempre es que a partir de funciones inversas, una función inversa es la siguiente: si yo tengo un logaritmo natural de la función exponencial, esto me va a dar como resultado 1. Entonces, la idea es que al aplicar en funciones inversas, uno lo que obtiene es la identidad, ¿sí? Así como decíamos, si tenemos 1 sobre 23 y multiplicamos por 23, el resultado de esto es 1. ¿Por qué? Y porque un 23avo es el número inverso a 23. Cuando multiplicás 1 con su inverso, nos da 1, nos da la identidad. Con las funciones trigonométricas pasa lo mismo. A partir de conocer la función seno, coseno y tangente, no pasa nada, Gerardo. Por suerte, la clase va a estar grabada y no te hagas problema por las complicaciones. Después de cualquier duda, pregunta. Ahí ahora. Entonces, a partir de esto, agarramos acá y definimos. La función, si uno hace 1 sobre seno, la función inversa se la llama cosecante. 1 sobre coseno se la llama secante y la cotangente es 1 sobre la tangente. Estas se llaman las funciones inversas multiplicativas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros multiplicamos cosecante de un ángulo por el seno de ese ángulo, el resultado que vamos a obtener es el ángulo. ¿Sí? De hecho, eso lo podemos ver lo pueden ver en la calculadora. Si ustedes hacen, no sé, cosecante de 20 grados por seno de 20 grados, el resultado es 20 grados, porque es la función inversa. Bueno, con las funciones inversas igual, eso es más para cuando uno ve en el análisis matemático, ya en un análisis de matemática aplicada, donde uno hace un análisis detallado de lo que es el estudio de funciones, ahí sí, esto toma un poco más de un rol más importante. Ahora en lo que es tales, yo esto se los doy como para que ustedes sepan que no solo uno usa la función seno, coseno y tangente para trigonometría, sino que además las funciones seno y coseno tienen una gráfica asociada, ¿sí? Es una función sinusoidal que tiene un montón de aplicaciones. Profe, se corta la clase, ¿no? Bueno, arranquemos de vuelta. Conéctense de vuelta y seguimos. Dale.